Es agradable estar nuevamente con ustedes y tener la bella oportunidad de compartir un tiempo y de darles un fuerte saludo, un apretón de manos y doy gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Quiero decirles que es un honor para mí poder estar con ustedes a través de este programa. Quiero tratar hoy un tema, es el tema número 5 del libro de Malaquías, y decidí ponerle como título Pueblo sin ley. Y déjenme contarles por qué. Resulta que hace muchos años, allá cuando yo era adolescente, unos 3 4 años atrás, había muchas películas de vaqueros. Y ahí estaba El Llanero Solitario, ahí estaban un montón de vaqueros que andaban, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que en medio de esas películas, no solo uno, había varios pueblos que tenían el rótulo a la entrada, pueblo sin ley. Curiosamente, les digo, me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro de Malaquías, porque la porción que vamos a ver hoy me da la impresión de que a pesar de que es un pueblo que tiene la ley de Dios, es gente sin ley. Y permítanme leer, y voy a leer de el libro de Malaquías, el capítulo 2 y el verso 17 hasta el 3:5, y dice así: ustedes han cansado al Señor con sus palabras, y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de la justicia? El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? La primera cosa que yo descubro cuando estoy viendo el cuadro que nos pinta Malaquías es que me llama la atención que empieza diciendo, ustedes han cansado al Señor, diciendo que las cosas que hacen mal le agradan a Dios. Y déjenme decirles una de las cosas más importantes de lo que está diciendo Malaquías es que hay un problema real que hay que enfrentar. Yo le voy a llamar un problema no creyente, no cristiano, no judaico, es pagano, es paganismo. La enseñanza del paganismo es adore a su Dios y viva como quiera. Muchos dioses no solo expresaban ese concepto, sino que además de eso promovían la sexualidad libre, y es más, llegaban hasta el punto de que para tener contacto con sus dioses tenían que acostarse con el sacerdote o con la sacerdotisa. Si ustedes se dan cuenta de qué terrible era, y entonces el paganismo se ha caracterizado porque la vida, no importa cómo se vive, en tanto que tengamos relación con Dios. Pero lo que nos está hablando ahora Malaquías es, ya cansaron a Dios con eso. Y déjenme decirles algo, el problema de cansar a Dios es que hay algo que el profeta Isaías habló en el capítulo 5 y verso 20 de su libro profético, y es, hay de los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Están tergiversando las cosas, y entonces para justificar su pecado, para justificar su situación, entonces creen que lo malo es bueno y se convencen de tal manera que creen que hasta Dios piensa igual que ellos. Ese es un problema que
hay que enfrentar y es un problema que tenemos que conocer, porque yo digo que van a desesperar a Dios con eso. Lo voy a llamar de un nombre que a veces pareciera bueno, pero que en última instancia es malo, y es religiosidad barata. Vamos a la iglesia, participamos de todo, pero vivimos como queremos. Un famoso predicador, Juan Bonstra, decía estas palabras: hay personas que se dedican a Dios el día domingo y al diablo de lunes a sábado. Qué interesante cuando él expresa eso. Pero obviamente Dios no se cansa. Lo que Dios está pasando es dándonos larga para la posibilidad de un cambio. Y es que cuando una persona está viviendo como quiere, haciendo su propia voluntad, nosotros entendemos que está caminando en un sendero que eventualmente le va a llevar a la destrucción. No solo aquí en la tierra, pero su final va a ser final de muerte. Como dijo el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es un final de muerte. Si nosotros vemos esa perspectiva, entonces yo creo que debemos afinar bien nuestra mente. Y lo importante de la Biblia para nosotros es esto, que nos pone el marco sobre el cual caminar, nos pone la voluntad de Dios, nos describe qué es lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Y Dios siempre quiere para nosotros lo mejor, el bien. No importa que estemos pasando circunstancias difíciles, el deseo de Dios es que todas las cosas operen para bien de los que le aman. Y entonces yo puedo ver que cuando nosotros equivocamos nuestro pensamiento, el problema se vuelve grande, porque es un axioma muy claro. El hombre hace lo que piensa. Nosotros somos el resultado de nuestro pensamiento, así que lo que pensamos, eso es lo que hacemos. Entonces, si nuestra mente cree que lo malo es bueno, nosotros vamos a sentirnos satisfechos, contentos, felices camino al infierno. Pero Dios tiene un plan y tiene una serie de cosas que nos ayudan para que nosotros caminemos correctamente y nuestra vida pueda ser prosperada y bendecida. Por eso es que yo plantearía la pregunta: cuando las personas que hacen lo malo hablan de justicia, ¿qué quiere decir justicia para ellos? La palabra justicia yo la podría definir muy sencillamente en base a lo que la Biblia nos enseña. La justicia es la aplicación de la verdad de Dios a nuestra vida. Y esa aplicación de la verdad de Dios nos perdona o nos acusa. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Si a nosotros nos pasan un proyecto a través de los 10 mandamientos y nos dicen hemos cumplido todos los 10 mandamientos, lo más seguro es que a ninguno de nosotros vamos a tener la respuesta correcta. Sí. O como diría el profeta, vamos a ponerle el nivel para ver si está recta su vida. Pero en realidad es un problema. La justicia para muchos es de acuerdo a sus valores. Pero cuando nosotros no tenemos los valores de Dios, nuestra vida se afecta. Y entonces empezamos a pelear con Dios. Y yo creo que eso es lo que pasa. Esa es la situación. Esa es la situación que hay que enfrentar. Entonces déjenme decir, Malaquías nos lanza un mensaje que nosotros debemos guardar muy bien en el corazón. Y es que en el verso 1 del capítulo 3 nos da una afirmación muy fuerte. El Señor Todopoderoso les responde a todos los que piensan el mal: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Obviamente, si lo entendemos históricamente, va a ser Juan el Bautista. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan.
Juan el Bautista prepara el camino, viene el Señor de una vez a su casa, a su templo, y vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Uno se pregunta por qué se complacen en el Señor y están haciendo el pecado. Alguien decía una vez, hay un problema en la vida del ser humano, y es que dedicamos cosas paganas para la gloria de Dios. Y no podemos hacerlo. Yo veo, por ejemplo, en el libro de Jueces, tantísimas veces que ocurre, que se hacen un ídolo y dice, alabemos a Jehová. En el ídolo, a través del ídolo. Cuando Dios ha dado la orden de que no tengan ídolos. Es increíble cómo una persona puede pensar que puede acercarse a Dios a través de la idolatría. Es imposible. Pero va a enviar a su mensajero. Fíjense ustedes que lo que parece tan bonito en el Nuevo Testamento, el anuncio de la venida del Mesías, el nacimiento de Jesús, todo ese proceso, la predicación de Juan el Bautista. Pero la predicación de Juan el Bautista es fuerte, es severa. Ya está el hacha en la raíz del árbol, y todo el que no dé buen fruto será cortado. Si ustedes ven, la situación es de entrada tremenda, porque déjenme decirles, todo es muy lindo, toda la venida de Cristo es muy lindo, todo lo que habló Juan el Bautista es fuerte, pero en última instancia, en Cristo Jesús el juicio de las naciones llegó. Quiero decirles esto, el juicio en Jesús es una realidad. Los que lo matan, los que lo destruyen, los que son sus enemigos, están sellando con sus actos su destrucción total. Y aquellos que confíen en Él y que crean en Él, están sellando su eternidad con Dios para siempre. Entonces, la venida del mensajero no es otra cosa que un anuncio para que la gente se prepare, porque va a venir un juicio, y el juicio es Jesucristo. Y Jesucristo viene y establece el patrón, y su vida entregada en lugar nuestro es para que tengamos la oportunidad del arrepentimiento. Él murió para que nosotros tengamos vida, nos sustituyó en la cruz. Pero aquel que no va a la cruz con Jesús se queda fuera. Entonces, déjenme decirles, esto no solamente tiene una visión hacia Jesucristo, tiene una visión hacia el final. Porque estamos hablando de que cuando Cristo venga, tendremos una situación semejante. Jesús lo describió así: se darán en matrimonio, festejarán, harán parrandas, harán toda clase de cosas, pensando el Señor nunca va a venir. Pero el juicio está decretado. La hora no la sabemos, el día no lo conocemos. Hay señales, pero hay algo que nosotros no podemos darnos por ignorados. Tenemos que estar velando y esperando, porque vendrá como ladrón en la noche. Y dice, no podrán muchos soportar su venida, porque Él será como juicio. Dice literalmente, será como fuego de fundidor, es decir, un fuego destructor. El día del juicio en realidad es fuego destructor o fuego redentor. Pero nosotros tenemos que saber en qué lugar estamos. Porque el fuego abrasador o destructor es el que envía a los enemigos de Dios al lugar que escogieron. Pero el fuego de Dios es el que santifica y purifica. Entonces, cuando nosotros estamos aquí delante de todo esto, nosotros podemos darnos cuenta de lo importante que es estar delante de Dios preparados para todo lo que Dios quiere. A los santificados Dios les traerá justicia. En el juicio nosotros tomamos la decisión de estar con Cristo, y entonces todo lo que hagamos será agradable a Dios porque estamos haciendo su voluntad. Fíjense ustedes que lo que Dios quiere es que le demos la vuelta a nuestra mentalidad y dejemos de pensar que son nuestros principios y lo que nosotros pensamos lo que vale. Y Dios nos trae a decirnos lo que vale es la palabra. Es la dirección que Dios nos da. Eso es lo que vale. Si nosotros venimos en eso, todo lo que hagamos agradaría al Señor. Entonces, nuestras ofrendas
nuestra adoración, nuestro acercarnos a Dios, eso será agradable al Señor. Entonces el Señor nos purificará, dice el verso 3, nos refinará como se refina el oro y la plata. Y entonces nuestras ofrendas serán conforme a la justicia y serán aceptables al Señor, como lo fue al principio. Pero hay algo que Dios nos habla aquí en el verso 5, y es fuerte. Déjenme describirlo así rápidamente. El verso 5 dice: estaré presto a testificar contra las personas que no pueden entrar a la presencia de Dios. Testifico contra los hechiceros, contra los que cometen adulterio, contra los que están jurando en balde, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas, a los huérfanos y le niegan el derecho a los extranjeros, aquellos que no tienen el temor de Dios. Si ustedes se dan cuenta, lo que Dios está haciendo es darnos una serie de parámetros, de medidas, para que nosotros caminemos correctamente. Ya nos está diciendo qué es lo que no hay que hacer. Pero sabemos que de acuerdo a la palabra, qué es lo que sí tenemos que hacer. En lugar de ponernos a buscar toda clase de ideas y pensamientos que rodean este mundo, centremos nuestra palabra y nuestra mente y nuestro pensamiento en Dios. Y permítanme decirles, hay muchos pensamientos, hay muchas filosofías en este mundo, pero Dios tiene algo especial que puede bendecir al ser humano. El verso 6 del capítulo 3 de Malaquías dice estas palabras: yo el Señor no cambio. Óiganlo bien, yo el Señor no cambio. Por eso es que ustedes no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Así que vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué afirmación más fuerte? Y déjenme presentarlo de esta manera. ¿Dios no cambia? No, nunca cambia. Lo que cambian a veces son sus actos de acuerdo a la respuesta que nosotros podemos dar. Dios no cambia, pero tiene misericordia. Sabe que nosotros merecemos la muerte, pero no nos permite morir, y por ello Cristo fue crucificado en el Calvario. La misericordia de Dios se manifiesta en la cruz. La misericordia de Dios se manifiesta en que tuvo el cuidado de suplirnos a nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dios no cambia. Su amor por nosotros es eterno y nunca va a cambiar. Pero la justicia es correcta. Y si la justicia se cumple, entonces todos los que vamos a Jesucristo seremos libres de todo mal. Cuidado con apartarnos de las palabras, especialmente de la ley de Jesucristo. Es importante que nosotros veamos eso, porque el grito de Dios, y déjenme decirles, el grito de Dios para los que estamos en este momento aquí, participando de este mensaje, para nosotros hay un grito especial de parte de Dios: vuélvanse a mí. Yo quiero invitarles a algo. Revisen su vida y miren qué cosas están haciendo pensando que son buenas, porque son una tradición familiar, porque es una costumbre social, porque es una costumbre familiar. Pero la pregunta es, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Su manera de buscar a Dios es de acuerdo a la palabra o de acuerdo a las tradiciones humanas? ¿De acuerdo a la religiosidad de este mundo? Es importante que nosotros sepamos responderle a Dios, porque eso es un examen que solo cada uno de nosotros puede hacerse, y es en base a la palabra. Es importante entonces que oigamos bien la voz de Dios: vuélvanse a mí y dejen de transgredir mi palabra, dejen de romper lo que yo deseo para sus vidas.
¿Y qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? Nuestro bien. Que tengamos un futuro con esperanza. Ustedes dirán, ¿qué esperanza podemos tener con lo que está pasando? Dios es nuestra esperanza. Y en manos de Él sabemos que todo opera para bien de todos los que amamos al Señor. Por lo tanto, es bueno que nosotros oigamos su voz y nos volvamos a Él y presentemos nuestras vidas hoy como una ofrenda agradable a Dios, como una adoración perfecta, de ese tipo de adoración que Dios recibe y que además honra al que le adora justamente. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y tú nos estás corrigiendo. Gracias porque aunque vengan tiempos difíciles y estamos esperando tu venida, aunque todo esto se ponga peor, sabemos que tú tienes todo preparado para tus hijos. Hemos confiado en ti y sabemos que estamos crucificados juntamente con Cristo. Así que morimos con Él, pero resucitamos con Él por toda la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, un fuerte abrazo, un fuerte saludo en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo programa.